Bueno, mi nombre es Óscar Vadillo, está en el programa, soy el jefe de la unidad de renovación y acreditación de la Fundación para el Conocimiento Mavi+D, ¿no? Para los que son de fuera de Mavi, la NECA de Mavi. Y no puedo por más que agradecer enormemente este honor, me parece un honor y una responsabilidad, moderar esta mesa. Quiero agradecer a la Universidad Politécnica, a los organizadores de esta conferencia, particularmente al profesor Andrés Monzón, por invitarme a moderarla. La verdad es que creo que es una sesión muy oportuna, que está especialmente bien diseñada, al poner en una misma sesión a los dos agentes implicados en este proceso que tanto nos preocupa, tanto a las agencias por su buen desarrollo como a las universidades en la forma de que puedan superarlo, ¿no? Entonces, esperamos que sea muy interesante para ustedes y que podamos aclarar algunas de las dudas que puedan surgir sobre este proceso, ¿no? El proceso de evaluación de los doctorados y particularmente el de renovación de la acreditación. Bien, en la mesa, en primer lugar, después de intervenir yo, luego lo diré al final, posteriormente a mí nos hablará Francisco Gracia, que es el director de la agencia andaluza, ¿no?, de DEVA, sobre su experiencia, la experiencia de la evaluación de los programas de doctorado en Andalucía. Posteriormente, intervendrá Salvador Palafón, que tengo aquí a mi derecha, que es el director de la Agencia Valenciana, de la AVAP, sobre un tema que es especialmente interesante, puesto que antes de llegar al proceso de renovación de la acreditación, en el que ya es un proceso definitorio, cuya única resolución solo sería binaria, hablando en términos científicos, sí o no, bueno, con algunas recomendaciones, etcétera, cómo ellos han planteado los procesos previos de evaluación del seguimiento de esos programas, ¿no? El seguimiento de esos programas. En el extremo de la izquierda, posteriormente, hablará Santiago Roca. Santiago Roca es un viejo conocido nuestro y de muchas unidades técnicas de calidad. Es un profesional de, ¿cómo se dice?, de reconocido prestigio dentro de las unidades técnicas de calidad, con un tema que en Cataluña lo tienen muy avanzado. Yo he tenido la suerte de asistir a una sesión allí sobre el planteamiento de la inserción laboral, tanto de grados y másteres, pero también de los doctorados, enfocado en el tema de los doctorados. Y aquí, inmediatamente posterior a mí, también de Valencia, ¿no?, de la Universidad Politécnica de Valencia, don Francisco Martínez Sánchez, que nos va a hablar también de un tema que a mí me resulta especialmente interesante, como es el manejo y la tabla de un cuadro de indicadores, ¿no? Un cuadro y manejo de indicadores, teniendo en cuenta que el Real Decreto refleja claramente la necesidad de que las comisiones académicas o las escuelas de doctorado tengan un seguimiento y un control de todos los procesos que se desarrollan dentro de ellos. Entonces, creo que esa sesión es especialmente interesante. Bien, yo particularmente les voy a dar una visión general de los criterios, de los elementos claves que vamos a evaluar en el proceso de renovación de la acreditación, del que hemos comenzado ya en Madrid, entre un proyecto, entre comillas, piloto. No es piloto porque tiene consecuencias. Hubo doctorados que fueron verificados en 2012, luego la moratoria que nos ha presentado o que nos ha anunciado el secretario general no les ha llegado, están ya en pleno proceso, en plenas visitas. Tengo aquí alguna víctima de ellas, sufridora, y les hablaré un poco de ese proceso y también del calendario que tenemos previsto para 2019 y de algunos elementos específicos de la renovación de la acreditación para 2019 de los programas de doctorado. Entonces, si les parece, me voy a levantar, porque me han dicho que me tengo que levantar para seguir las sesiones y les hablo desde la... Bueno, decía que era la mesa oportuna porque fíjense que, haciendo un pequeño gráfico de los que estamos en la mesa, cubrimos aproximadamente el 60% de los programas de doctorado de toda España. Es decir, que somos una muestra representativa de lo que pasa en cuanto a los programas de doctorado en toda España. En Madrid, ahí donde pone nombre, categoría y no sé qué, no sale, pero ya se lo digo yo a ustedes, tenemos aproximadamente el 19 o el 20%, entre el 19 y el 20% de los doctorandos de toda España, y tenemos estos programas de doctorado. Abajo vienen las fechas de verificación.
¿De acuerdo? Es decir, que trabajamos con unos 200 doctorados o tenemos que trabajar con unos 200 programas de doctorado al año. Son unos pocos menos, pero ahí están. Fíjense que lo que nos espera para 2019, los 12 anteriores son las víctimas del piloto, que no es un piloto, porque tiene consecuencias, como insisto. De los 12, 10 son de una sola universidad, que es la que estaba comentándoles. Pero nuestro problema para gestionar son estos 119 que tenemos para el año que viene. Claro, el secretario general de Universidades ha anunciado una moratoria a 2 años. Desde aquí hago un ruego, petición a las universidades, escuelas de doctorado madrileñas, por favor, no os acojan todos, porque entonces mi problema se va a ir al 2021 y sigo sin resolver, ¿no? Esto es cualquier cosa menos una distribución uniforme, a ver si hay alguno que disqueta uniforme, ni continua uniforme, ni uniforme de nada, ¿no? Entonces, es un problema para la gestión, para los recursos y para hacer las cosas razonablemente bien. ¿Por qué digo para hacer las cosas razonablemente bien? Porque, bueno, estos son nuestros números aproximadamente. Es un proceso que nosotros entendemos que tiene que ser evolutivo. Y al ser evolutivo tenemos que ir depurando el proceso en función vayamos funcionando. Son programas, como hemos dicho, nuevos y tenemos que ir trabajando sobre ellos. Nuestra primera tentación a la hora de plantear cómo hacíamos la renovación de la acreditación de los doctorados fue decir, cogemos la de los grados, le hacemos un lifting y lo pasamos a los doctorados. Evidentemente, eso rápidamente nos dimos cuenta de que no era factible, teníamos todos estos documentos de referencia y, dado que el 2018 nos ha dado un pequeño descanso los grados y los másteres, convocamos un grupo de trabajo para diseñar un nuevo procedimiento basado en todo esto y nuestra experiencia de los grados y los másteres, que fue bastante interesante porque de esos también tenemos como 1000 y pico en Madrid. Es decir, 1100, concretamente. Claro, nuestro documento de referencia desde el momento 1 fue el Real Decreto, ¿no? El Real Decreto era muy claro, el Real Decreto era específico y marcaba unos objetivos claros. Decíamos, si esto es lo que quiere el Real Decreto, nosotros tenemos que evaluar sobre esos objetivos. ¿Qué es lo que pedía o trasladaba el Real Decreto? Que se necesitaban más doctores y mejor formados, mayor cualificación. Luego, medidas sobre el rendimiento del programa, un mayor grado de internacionalización, movilidad, luego teníamos que buscar indicadores que reflejaran ese grado de internacionalización y esa movilidad, una duración menor de los estudios, ponía unos plazos a la duración de las tesis, que no existía, ¿no? Más allá de integrar los espacios de investigación y de educación superior, etcétera, una distinción más clara con el máster, y crean nuevas figuras que eran nuevas en las universidades, desde el documento, desde el DAT, el documento de actividades del doctorando, a comisiones académicas y las escuelas de doctorado. Entonces, eso requería que desarrolláramos un nuevo procedimiento y una nueva guía, en la que se desarrolló a través de de un grupo de trabajo en el que estaban universidades públicas y privadas, y de diferentes ámbitos de Madrid y de fuera de Madrid, ¿no? Un trabajo que trabajamos durante aproximadamente 6 meses, dentro de lo que nos permitían nuestras otras actividades. Hay que tener en cuenta que en Madrid, no lo he dicho, pero es importante, tenemos el 20% de los programas de doctorado de España, pero si lo referimos a las universidades privadas, es más del 30%. Luego, nuestras peculiaridades, al tener muchas universidades privadas, requiere algunas características especiales. Además, el procedimiento viene regido por el TC93, seguimos con los 6 años, que hacía que, desde nuestro planteamiento, decíamos, bueno, siempre la referencia es la memoria de verificación. La memoria de verificación, pues vamos a la reclamación de acreditación, vemos lo que has cumplido, si no, y ya está hecho, ¿no? Eso tiene una complejidad, porque en las memorias de verificación del doctorado, nuestra experiencia era que habían sido en muchos casos muy detalladas, con elementos que estaban ya de por sí, por su propia definición, caducados. Es decir, proyectos de investigación vivos en la línea del equipo de investigación tal. Bueno, pues esta investigación podrá de 2, 3, 4, 5 años. Cuando vayamos ya no va a estar ese. O estará otro, etcétera. Que en algunas universidades públicas, o personal, profesorado, 6 años después es que serán otros. Pueden ser otros.
En algunas universidades públicas ese nivel de estabilidad es mayor, pero en las universidades privadas es menor. La movilidad del profesorado, las posibilidades de tener proyectos estables a lo largo del tiempo, etcétera, cambia, ¿no? Entonces, eso nos requería desarrollar un procedimiento que, teniendo en cuenta la memoria de verificación, sí que fuera lo suficientemente flexible para adaptarse al contexto, ya no de 6, ahora va a ser de 8 años de lo que se dijo. Aunque había posibilidades de modificación, pero realmente, por lo menos en Madrid, no se han desarrollado mucho las modificaciones, pendientes un poco de ver cómo iban a ser las acreditaciones, yo creo. Bien, el modelo que planteábamos no queríamos que difiriera mucho del modelo de grados y másteres y mantuvimos los criterios que trabajábamos, que además son coherentes con los de REACU, con los de Cursa, y entonces, desde un punto de vista formal, bueno, formal y real, la estructura del modelo de evaluación era el mismo. Son esos 6 criterios, realmente no son el mismo porque teníamos 7 en grados y másteres, pero hemos quitado no lo hemos quitado, lo hemos integrado en el criterio 3, el criterio 7, que eran los temas de satisfacción, medidas de la satisfacción de los agentes, indicadores de satisfacción, etcétera. Entonces, esa estructura del modelo con el que trabajamos es básicamente el mismo. Voy a pasar por ello rápidamente, señalando quizá los elementos clave, ¿no? O específicos del doctorado. Acceso y admisión, complementos formativos. Bueno, esto lo tenemos en los másteres, especialmente. Es imposible formar bien a una persona si lo que nos entra no es adecuado. Le podemos dar un nivel de formación durante el proceso formativo, pero lo que nos entra nos tiene que entrar algo con una formación específica, ¿no? Esto está definido y es más o menos como la que estamos utilizando en los másteres. Lo que sí que hemos puesto mucho acento y creemos que es fundamental, también lo de desarrollo del Real Decreto, es cómo funciona la comisión académica. La comisión académica en el Real Decreto da muchas competencias, es responsable de muchas actividades, tiene que ser la garante del buen funcionamiento del programa, del registro de las actividades económicas, el registro de las actividades del doctorando, perdón, de la asignación de tutores, de la evaluación de los planes de investigación. Cómo funciona la comisión académica creemos que es uno de los elementos clave para el buen funcionamiento del programa. Y otra de la directriz 3 son las actividades formativas asociadas al programa, que también entendemos que se van a parecer, en muchos casos, poco a lo que se preveía en la memoria de verificación. Ahí seremos más flexibles y que con la creación de las escuelas de doctorado contendrán, y tenemos contempladas, que se incorporen las actividades formativas transversales de las escuelas a todos los programas. Y que a lo mejor en su día, como cuando se hicieron las memorias, no estaban las escuelas creadas, pues podían no estar contempladas. Información pública, bueno, pues, información pública y transparencia, no me voy a parar en ningún elemento más allá que hable de eso. Está desarrollado en la guía. En cuanto al sistema interno de garantía de calidad, decía el secretario general que no veía por qué no estaban las escuelas de doctorado en la acreditación institucional. Yo tengo mis dudas. Nuestra experiencia es que los sistemas internos de garantía de calidad de centros consolidados, facultades, escuelas, etcétera, no sé si atreverme a decir mayoritariamente, pero mi experiencia es que no están funcionando como debieran en un porcentaje significativo. Luego, las escuelas de doctorado, que en algunos casos tienen poca trayectoria, en algunos casos las universidades son elementos jurídicos, pero no elementos ejecutivos en muchos casos, creo que requieren un poco más de tiempo para entrar en esa dinámica. Lo puedo ver a medio plazo, pero no inmediatamente. Es decir, creo que los sistemas internos de garantía de calidad, ya de las facultades y de las escuelas, están todavía verdes en muchos casos, hay otras que no y están acreditadas y certificadas y estamos trabajando en ello, pero creemos que todavía le falta un tiempo para que en el caso de las escuelas se consolide suficientemente para decir que ese sistema interno de garantía de calidad, con una muestra, certifica que todos los programas de doctorado que están bajo su paraguas funcionan bien. Y aquí esta directriz 2 sería aproximadamente como el criterio 7 de procedimientos, indicadores y satisfacción.
Personal académico, bueno, yo creo que esto es relativamente fácil. Si hay alguna peculiaridad en él es que nosotros nos hemos restringido y hemos definido el personal académico, que parecía una cosa muy fácil y al final era una cosa muy complicada, en incluir todas las personas que participan en el proceso formativo del doctorando. Es decir, tutores, directores, comisión académica, comisiones de seguimiento, pero que han participado. No que figuran en la web o que está previsto que participen o que han puesto su nombre en una placa en la entrada de la puerta. Que participan en la actividad formativa del profesorado, sean de la institución o no. Habrá directores de otras instituciones, sean extranjeros, pero que participan activamente. Y sobre esos, pues el 60%, etcétera, ¿no? Esos criterios que perfectamente define el Real Decreto. Y en los equipos de investigación, pues también lo dice el Real Decreto, algún proyecto en ejecución vivo, en los que entendemos que también muchas líneas, después de 6 años, algunas se habrán agotado, otras habrán salido nuevas. Hay también que pensamos que tendremos que ser ciertamente flexibles, porque pensar que las mismas líneas y los mismos equipos que estaban desarrollados o definidos en la memoria de verificación hace 6, 7 u 8 años cuando vayamos, no van a ser los que se encuentren hoy. Pero sí que su rendimiento tiene que ser coherente con la denominación del programa y con el desarrollo del programa. En recursos de personal de apoyo y financiación, bueno, laboratorios, infraestructuras, eso es más o menos claro. Y una segunda directriz en la que sí que ponemos el acento sobre la financiación obtenida en las dos direcciones. Es decir, tanto la financiación obtenida del programa para la movilidad, la participación de los doctorandos en congresos, talleres, seminarios, etcétera, como el hecho de que el programa sea capaz de captar a doctorandos con contratos de investigación, con financiación externa, proyectos europeos, etcétera, ¿no? Que eso también repercute en la calidad del programa. Y el último criterio, resultados, que ahí viene una definición sobre su capacitación, está ligado íntimamente al rendimiento del programa. Número de tesis que se han leído, tiempos que se han leído e indicadores asociados. Desde tiempo medio, en relación al tiempo, en relación a las diferentes figuras de los doctorandos, tiempo completo, tiempo parcial, etcétera. También veíamos ahí el grado de internacionalización y, bueno, todos los tipos de indicadores de resultados que se puedan ver. Bien, una de las cosas que más tiempo nos llevó dentro del grupo de trabajo y en las que más trabajamos, o lo que más nos preocupaba era, también en la línea que decía el secretario, era disminuir la burocratización, la documentación. En los informes de autoevaluación de los grados y los másteres eran muy extensos, las evidencias que pedíamos eran muchas, pero nosotros en la agencia siempre somos los malos, pero en realidad los malos son ustedes, porque ustedes son los que trabajan para nosotros para evaluar a otros de este lado. Entonces, cuando están como evaluadores, nos piden mucha información de a los que van a evaluar. Y cuando están como evaluados, nos dicen que cuánta documentación nos piden los evaluadores. Entonces, siempre estamos ahí en, pues, como decía un profesor mío, saqueara o se sienta. Pues queríamos desarrollar algún tipo de tablas que fueran muy claras para los programas, que nos permitiera, para un evaluador y para el propio programa, verlas de un vistazo, hacerse una idea del programa. Luego ya pediremos las actas o un expediente o un procedimiento, pero a ver si desde casa, con las tablas, yo ya me hago una idea de lo que puede ser el programa. Y ahí dedicamos bastante tiempo, yo creo que con un cierto éxito. Hemos pasado por las universidades madrileñas y no han puesto demasiadas pegas todavía. Yo creo que le queda todavía una evolución. Como lo voy a poner aquí, ya no se van a ver, ya no se veían antes, ya con la transparencia no se van a ver, pero yo les doy unas pistas más o menos de algunos elementos que pueden ser interesantes sobre esas tablas. Son unas tablas muy cerradas que ahora mismo se están presentando en el proyecto piloto a través de en PDF o en Excel, pero que si funcionan bien las queremos integrar en una base de datos para que puedan ser explorables. Porque también partimos de otra característica de los programas de doctorado que no he comentado, y es que el SIU, el Sistema Integrado de Información Universitaria,
obtiene mucha información e indicadores de los grados, obtiene información e indicadores de los másteres, pero no tiene información de los doctorados, más allá de matriculados y egresados. Entonces, para la evaluación, no tener los indicadores homogéneamente calculados por todas las universidades es un problema de comparativas. Entonces, hemos ido a la solicitud de datos en bruto. No me quiero extender porque si yo soy el moderador y me extiendo, mal vamos. Tabla de ingreso, plazas, para los 5 años pedimos. Sí que aquí una situación que podría distorsionar a los procedentes de doctorados extinguidos, los queremos tener identificados y definimos los extranjeros, todos los que no son españoles, porque empezamos que si lo hizo aquí, pero no lo hizo allí, lo hizo allá, pero lo hizo aquí, da igual, pues los que entran por los que salen, todos los que no son españoles. Y los que han cursado complementos formativos. Nos preocupa también el acceso, sobre todo en los programas de doctorado con bajas matrículas. Tenemos otra tabla para los perfiles de acceso y admisión. Queremos, si fuera posible, que fueran agrupados, de dónde proceden. Aquí está con un ejemplo. Pero en estas primeras fases, si a alguien o algún programa de doctorado le dice, pues te paso la lista de todos los matriculados, de dónde viene. Y ya tú te lo miras, lo estamos admitiendo. Porque entendemos que hacer esta agrupación no es fácil en algunos casos. Y permitimos que nos pasen un listado único, en este caso solo de los 2 últimos cursos. También la temporalización de las evidencias la hemos trabajado. La tabla de investigadores del programa, tenemos 2, también como veis está destrozada, pero esencialmente son los de los exenios y los de los que por sus especiales características no pueden pedirlo. Pero por sus especiales características porque su universidad no tiene convenio o no es una universidad pública. No porque él no ha querido. Entendemos que la persona que no ha pedido el sexenio entiende que se lo considera denegado. ¿Entiende? Con cierta flexibilidad y no estamos trabajando de si tienen el 58 o el 52. Habrá que analizarlo. Pero esencialmente sí que el Real Decreto es tácito, es explícito sobre ese tema y queremos trabajarlo. En el caso de que no tengan, algunas universidades privadas no tienen o no han tenido tiempo de pedirlo o lo que sea, esta segunda tabla nosotros la sacamos del procedimiento y se la enviamos a una comisión externa para que la evalúe rápidamente y nos diga si esas 5 contribuciones podrían ser lo que dice el 99-2011, algo equivalente. Sí, podría ser algo equivalente. Pero no lo hace el mismo panel, lo intentamos sacar del panel para aligerar un poco el proceso del panel, que bastante tiene ya. Esperemos que no se nos den muchas tablas de estas. Proyectos de investigación, se pide fundamentalmente lo clásico, organismo financiador, competitividad, etcétera. Actividades formativas desarrolladas, aquí les pedimos no solo las que estaban previstas en la memoria, sino todas, ya fueran de la escuela de doctorado o no, también restringidas a los 2 últimos años. Y por último, la tabla de resultados. Tesis doctorales con sus directores, nombre, fecha de depósito, fecha de admisión al programa, mejor dicho, fecha de admisión al programa, fecha de depósito, calificaciones y si tiene mención internacional o no. Luego hay una semejante para el caso de los doctorados industriales, que nos parece especialmente interesante y desde la comunidad se quieren fomentar. Una tabla parecida en el caso de los doctorados industriales, que en la actualidad pues hay bastante pocos. Bien, y ya para terminar, el calendario, que digamos lo anuncio aquí de forma novedosa, ¿no? Para la Comunidad de Madrid, que es el siguiente. Nosotros tenemos en la Comunidad de Madrid una orden de la Consejería que es permanente y que obliga, como en todas las comunidades autónomas, a presentar solicitud para renovar la acreditación. Y esa orden cataloga todos los títulos que tienen que renovar su acreditación durante un año en tres fases, en 3 grupos. Fase 0, fase 1 y fase 2. Para 2019, esos 119 títulos que tenemos previstos, programas, en lo que no salga la moratoria, de fase 0, que son los que son entre el 1 de enero y el 1 de marzo, no tenemos ninguno, pero de fase 1 ya tenemos unos cuantos, pues esos títulos
son los que son de fase 1 los que están entre el 2 de marzo y el 31 de mayo, es decir, que fueron verificados en 2013 entre el 2 de marzo y el 31 de mayo. Y llamaremos fase 2 los que están entre el 1 de junio y el 31 de diciembre. Bien, pues eso, los de la fase 1 tienen que presentar solicitud frente al registro electrónico de la Consejería de Educación antes del 31 de enero. Es decir, espero que se haga la prórroga en diciembre. Porque ahí hay que solicitarlo. Y no sé en qué contenido un proceso administrativo respecto del otro, pero bueno, ya lo veremos. Esos títulos tienen que presentarnos a nosotros, a la Fundación, ya esas tablas, más una lista de evidencias que no les he puesto para no asustarles, más un informe de autoevaluación antes del 11 de febrero. De forma que nosotros, es decir, esos serían los que no se quieran acoger a la moratoria de esa primera fase, de forma que haremos visitas para recibir a unos expertos, como ustedes, entre los meses de febrero, marzo y abril, para que nosotros les enviemos unos informes provisionales abril, mayo, junio, para que ustedes presenten alegaciones, espero que pocas, es un conjunto de solicitud de peticiones, hasta julio, y tenemos que emitir los informes finales para no irnos fuera de plazo antes del 15 de julio. Los de la fase 2, que son la mayoría, hay que agradecer a la mayoría, pues ese mismo proceso, ahí cambia, porque nosotros necesitamos tener el informe de autoevaluación antes que la solicitud, porque si no, no nos da tiempo a hacer las visitas, porque está agosto por medio. 8 de abril para presentar informe de autoevaluación y evidencias, 30 de abril para presentar la solicitud a la comunidad autónoma y visitas haremos hasta septiembre, informes provisionales hasta octubre o noviembre y tenemos que comunicar antes de diciembre, del 15 de diciembre. Entonces, ese es el calendario con el que trabajamos habitualmente, más o menos, pueden cambiar fechas día sí, día no, de unos años para otro, porque ya la orden de la Consejería nos está marcando unas fechas que nos está entrando en el procedimiento administrativo y nos dan los plazos para resolver. Y bueno, y con esto termino. Muchas gracias y paso la palabra al profesor Paco García.